Bienvenidos a Amécatl, zona cascana, tierra de valles y cañaverales. En 1325, los cascanes, descendientes directos de los aztecas, decidieron separarse del grupo que saliera de Aztlán unos 200 años antes rumbo a la prometida tierra de Tenochtitlan. Llegaron a Ameca, un lugar que coincidía con sus sueños y aspiraciones, y aquí se asentaron. Antes de llegar a Meca, estuvieron en un lugar llamado Cerro del Mogote o La Cascana. De ahí adquirieron el nombre de Cascanes y ese pequeño grupo viene y se establece en el Cerro del Águila o Cuautepec en 1325. Y en ese mismo año fundan Ameca y también Jayamitla. Ameca, que quiere decir cordón de agua corriente o sobre el agua, y Jayamitla, que quiere decir lugar de colmenas. En el Cerro del Águila se desarrolló parte importante de la historia de Ameca. Es por ello que representa un espacio de memoria para los que aquí habitamos. Plasmado en el escudo de armas de nuestra ciudad, además de otros elementos como la flor de lis, símbolo de nobleza y abolengo, el engrane industrial de donde emerge una mano sosteniendo una caña de azúcar, el cultivo que nos representa, así como la principal actividad económica de nuestro municipio, la agricultura. Un libro abierto, imagen de la pujanza y la cultura. En la parte central, la inscripción Amécatl, el vocablo náhuatl que da sentido a nuestra historia. Todo ello adornado por las cualidades que nos distinguen: nobleza, trabajo y progreso. Hay nobleza en la gente, hay trabajo. Desde que llegan los cascanes no hicieron más que trabajar. El progreso se nos ha negado, solo hubo un chispazo de él, que fue la luna de miel, cuando nos llega el ferrocarril. Eso provoca que Ameca se convirtiera prácticamente en una fábrica de todo, porque todo artículo lo podíamos llevar a los grandes mercados que eran Guadalajara y la Ciudad de México. Nacer y crecer en Ameca, incluso con las oportunidades negadas a la ciudad para un progreso más acelerado, es vivir en un lugar donde los sueños crecen, donde su gente le da sentido a la palabra esfuerzo y trabajo, nobleza y lealtad. Amécatl es un lugar de quietud que te permite hacer un alto y repensar para transformar el futuro. Amécatl, mi tierra. Bienvenidos a Amécatl, zona cascana, tierra de valles y cañaverales. A partir de 1522 se marca un parteaguas histórico para Amécatl. Venía de Colima Juan de Añesta y llegó aquí prácticamente descalzo, con las vestimentas rasgadas y su espada en mano. El personaje era un militar español que por alguna razón tomó un día camino y al cabo de días o semanas probablemente llegó a Ameca, siendo recibido con concordia por quienes ya habitaban el lugar. Tan cansado que cuando llegan los propios naturales lo levantan y lo llevan a un lugar para que descanse, y el Huitzil, que era el general en jefe, llamado en aquel entonces Timinchi, que quiere decir mancebo, habiendo ya oído lo ocurrido con la gran Tenochtitlan, le entregan de manera natural el poder. Entonces no hubo pelea, simplemente le entregaron. Y es que aproximadamente un año antes, Hernán Cortés había aparecido con un grupo de españoles en la que se había erguido como la gran capital azteca, donde se apoderó del imperio indígena que sucumbió tras 75 días de lucha ante la falta de provisiones para mantenerse en pie. Así que con tal contexto, los cascanes, pensando que se trataba del eco de la conquista española, entregaron el poder a Juan de Añesta. Queda por aquí hasta 3 años, se aburre por tanta soledad, pero antes de eso, para nuestra fortuna, habían llegado 3 frailes, Fray Juan Calero, Fray Francisco Lorenzo y Fray Antonio de Cuellar, que fue el que refunda Ameca, porque en realidad Ameca ya existía a la llegada de ellos.
A partir de 1529, se comenzó con la construcción de algunos de los edificios principales del primer cuadro, y este año marca también la refundación española de Ameca por Fray Antonio de Cuéllar, quien para 1541 había terminado la catequización de los habitantes. Funda en 1529, Fray Antonio de Cuéllar refunda Ameca. Para eso se dice que se cortaba un tronco. Ese tronco era de, no sé, 5 o 10 metros de largo, pero se enterraba y en la parte saliente, un metrito arriba, lo pulían. Ahí anotaban la fecha de ese día, quizás la hora y un pequeño discurso que los invitaba a la armonía, que los invitaba a un espíritu de concordia, no bélico, no de guerra. La división de la región en encomiendas o mercedes otorgadas por la corona española favoreció a don Luis de Ahumada, que adquirió 36 de las 69 en las que fue segmentada. Años más tarde, una de sus hijas se casó con el capitán Pedro Enrique Estopete, a quien se le concedió desde el virreinato el permiso para establecer el primer trapiche para la elaboración del piloncillo, abriendo así una nueva etapa en la actividad económica del municipio y su desarrollo. El título de ciudad le fue otorgado a Ameca el 22 de abril de 1833. La historia es una poderosa vía para acercarnos a nuestros orígenes. Nos habla a través del tiempo y de la voz de quienes la han escrito. Es recordar que somos producto de un proceso histórico de mestizaje, pero que el presente es nuestro y nos toca redactar el capítulo que otros más adelante contarán. Bienvenidos a Amecatl, zona cascana, tierra de valles y cañaverales. La caña es el más importante cultivo que se produce en Ameca y por un siglo ha sido parte medular de la actividad económica del municipio. La tradición cañera de la región, que iniciara con la llegada del primer permiso para la elaboración del piloncillo alrededor del año 1619 y a la que a partir de los años 1800 se sumaron prácticamente todas las haciendas para producir el alimento que imprimiría parte del dulce sello característico de Ameca, prevalece hoy en día. Para principios del siglo XX, Juan R. Zavala, en aquel entonces propietario de la hacienda El Portezuelo, compró una pequeña finca llamada San Francisco. Ahí instaló una fábrica de azúcar, que aunque rústica en sus inicios, fue desarrollándose hasta convertirse en uno de los ingenios más importantes a nivel nacional por su nivel de producción. En la zafra del año 2019-2020 tuvimos una producción de 142 millones de kilogramos de azúcar en números redondos, y de esa producción aproximadamente el 60% se destinó para exportación. Estados Unidos es el principal mercado y en este año fue el único mercado internacional al que exportamos, y el 40% de nuestra producción se destinó para clientes industriales. El 100% de nuestra producción es para uso industrial. Nosotros no producimos azúcar para el sector abarrotero. Aquella fábrica sencilla iniciada por el señor Zavala ha quedado atrás. Después de pasar por varios dueños, el ingenio San Francisco es hoy parte del corporativo Beta San Miguel, que posee 11 ingenios en México, incluido el de Ameca. Producir, procesar, transportar esos millones de kilos de azúcar requiere el trabajo directo de alrededor de 400 personas en el ingenio y más de 8,000 de manera indirecta, entre los que se cuentan los productores, cortadores de caña, transportistas, todos los involucrados en la usanza cañera de Ameca y la región Valles.
El paso del ferrocarril por esta ciudad, cuyo punto geográfico y logístico había significado la oportunidad de que los amequenses pudieran trasladar sus productos, incluido el azúcar, a las grandes ciudades del país, ese círculo económico de la oferta y la demanda se transportaba a través de las vías, pero alrededor de 1940, la historia dio un giro y se detuvo. Con la construcción de las carreteras que comenzaron a conectar a las capitales, el sonido del silbato del tren acalló y con ello el ritmo de desarrollo de esta ciudad. Curiosamente fue en los 40 cuando cada municipio ya tenía acceso directo a la capital, en este caso, en el caso de Jalisco, a Guadalajara, y las capitales de los estados a la capital de la República. Entonces ya no fue necesario el ferrocarril, porque el ferrocarril llevaba grandes masas, ya sea de mercancías o de personas. Entonces era el único medio que te podía conectar a Guadalajara, a la Ciudad de México y los puntos intermedios. Cuando ya hubo las carreteras no fue necesario el ferrocarril, pero el ferrocarril le daba vida a Meca. Después que eso ocurre, también todas las fábricas que vivían del ferrocarril, que eran decenas, y los capitales que habían acumulado se salen de Ameca. La fuga de capitales, el crecimiento de la población y la falta de oportunidades laborales y académicas empujaron a los amequenses a buscar en otros lugares un nuevo destino. Así comenzó a afianzarse la migración hacia las capitales del interior y especialmente hacia Estados Unidos. Alrededor de 1941 se establece un tratado bracero entre el gobierno mexicano, encabezado en aquel entonces por don Manuel Ávila Camacho, y el gobierno de los Estados Unidos, porque el gobierno de los Estados Unidos había enviado su juventud a la Segunda Guerra Mundial. Entonces los puestos tuvieron que ser cubiertos con braceros mexicanos. Los papás, más bien los hijos de esos braceros que ya empezaron a nacer en los 60, vieron la gran oportunidad de irse a Estados Unidos para buscar un mejor destino, porque lo que buscaban curiosamente era un trabajo, ni siquiera una preparación, no querían seguir la prepa. Curiosamente, terminada la secundaria, el sueño era sueño americano. Estamos hablando de finales de los 70 y ya finales de los 60 y ya a principios de los 70 teníamos todo el mundo en los Estados Unidos. Estamos hablando de miles de jóvenes. El fenómeno migratorio de Ameca, la producción generada en otro país por nuestros propios connacionales es altísima y se ve reflejado a nivel local, pues a través del envío de remesas, los migrantes mueven prácticamente la economía del municipio junto con el ingenio. De acuerdo con el Banco de México, durante el primer trimestre de 2020, Jalisco fue el estado que más remesas recibió y Ameca se colocó en el lugar número 5 entre las ciudades destino con mayor monto de remesas recibidas, $25.7 millones, mismas que las familias emplean para cubrir sus necesidades básicas, como el abastecimiento de comida y vestido, salud y educación. Así, durante la primera mitad del siglo XX, no solo la ruta del azúcar había tomado otro rumbo, uno que la llevó fuera del terruño. Esta época se distingue en la línea del tiempo como la que dejó marcada la interrupción del progreso y el desarrollo de Ameca y la separación de las familias por la migración. La historia está en deuda con los amequenses. Bienvenidos a Amecatl, tierra cascana, zona de valles y cañaverales. Amanece en Ameca, temprano, que a las 6 de la mañana se reparte la suerte y a esa hora ya hay fila. En la temporada de caña, el sonido de las calderas del ingenio a las 5 de la mañana recorre las puertas y ventanas avisando de un nuevo día. No importa la época del año, todos los días a esa hora en la panadería ya se está amasando la mezcla y se alista el horno. Al cabo de unas horas, las vitrinas se atavían con una variedad de sabores y colores, pero un momento, aquí viene el rey. Hoy, un dulce y delicioso aspecto toma protagonismo en esta historia.
Una fachada blanca con detalles en los ventanales color azul y piedras pintadas en negro enmarcan la esquina de la calle Independencia y Corregidora, la esquina de la Victoria, una de las panaderías de mayor historia en el municipio, donde todos los días se enciende el horno donde se cuecen los representativos picones, una tradición que la familia Prado Ortiz continúa.